A los amigos del país, amigos de la económica y amigos de Juan Manuel que nos acompañáis esta tarde aquí en el Salón de Actos, y buenas tardes a todos los amigos del país, de toda España, que nos están siguiendo por YouTube en estos momentos. Ante todo quiero agradecer, como no, a Juan Manuel Matés Barco, compañero del departamento tantísimos años en la Universidad de Jaén, catedrático de Historia e Instituciones Económicas, por haber accedido cuando le invitamos a que hoy nos diera una conferencia dentro de este ciclo. Y muchas gracias también, como no, a otro catedrático de Historia e Instituciones Económicas, a Santiago Luján, que nos acompaña, también miembro de la Económica de Las Palmas de Gran Canaria, que nos acompaña desde Las Palmas de Gran Canaria. Allí tienen la ventaja de que es una hora menos, allí son las 7 de la tarde y no las 8. Muchas gracias, Santiago, por haber accedido a estar aquí con nosotros. Y bueno, y muchas gracias a todos los que se estén conectando en las distintas económicas de España. Tengo conocimiento, porque así me lo han dicho, de que se iban a conectar desde Cartagena, desde Tenerife, desde Madrid, de la Matritense, de Zaragoza, Santiago de Compostela, Murcia. Bueno, esperemos que te oigan desde toda España. Mirad, quería comentar que esta es una conferencia que se enmarca dentro de un título global que hemos dado en llamar Tribuna Carlos III. La Tribuna Carlos III es una serie de conferencias que se imparten en distintas reales sociedades económicas de amigos del país de España, pero que se transmiten simultáneamente para todas las económicas. Empezamos hace tiempo ya, concretamente el 26 de mayo de 2021, la primera conferencia la dimos precisamente desde aquí, desde Jaén, y a esa pues han seguido otras en Santiago de Compostela, en Las Palmas de Gran Canaria, en Badajoz, la Sociedad Extremeña, en Cartagena, en Tenerife, en la Matritense, en Zaragoza, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una actividad que cada mes y medio, 2 meses, y que nos unen a la económica. La económica muchas veces hemos vivido no siempre en fuerte interrelación, cada una en nuestro territorio y cada una con nuestras actividades. Y de un tiempo a esta parte nos pareció interesante el hacer esta conexión. Y concretamente ahora estamos desarrollando un ciclo del agua. La de hoy precisamente es la conferencia 7ª del ciclo y la 14 de esta tribuna. Empezamos en Madrid en enero del 23 con una conferencia de Jaime Lago de Espinosa, que fue ministro de Agricultura, como algunos recordarán, en la época de la UCD. Seguimos por Las Palmas de Gran Canaria, una conferencia de Roque Calero Pérez. La primera era El agua alimenta al mundo. La segunda fue el papel de la desalación del agua de mar para afrontar la crisis del agua potable. En mayo del 23 hicimos una en Sevilla, desde Sevilla, la gestión del regadío en Andalucía, alternativa ante la pertinaz sequía. En mayo del 23 la hicimos de Santiago de Compostela, Paisajes del agua, de Begoña Fernández Rodríguez. El 16 de octubre desde Tenerife, Ana Sánchez Espada, la reutilización de aguas residuales. La sexta fue en noviembre, en Cartagena, la contaminación atmosférica, una preocupación para los ciudadanos europeos. Y la de hoy, que nos imparte Juan Manuel Matés, regulación y competencia en el servicio de abastecimiento de agua potable. Como veis, lo que no hemos pensado desde las reales sociedades es que el agua, hoy día, esto lo sabemos muy bien en Andalucía y particularmente en Jaén, pues es un bien tan escaso y más en épocas de sequía, y que merecía la pena el reflexionar la económica sobre este tema en particular. La idea, tenemos una siguiente conferencia también en febrero, el 5 de febrero, desde Zaragoza, que impartirá otro experto, Eugenio Nadal, y probablemente ya en marzo hagamos la conferencia de clausura en Madrid, en la Matritense. El objetivo es estas 10 o 12 conferencias, publicarlas en un libro, hacer un libro blanco y hacer nuestra aportación
nuestra modesta aportación de la económica al problema del agua que hoy afronta el mundo. Y si por mi parte nada más, reiterar mi agradecimiento a que estén ustedes aquí y pasarle la palabra a don Santiago de Luján, miembro de la Económica de Las Palmas de Gran Canaria y catedrático de la Universidad de Las Palmas. Santiago, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. ¿Se me oye bien? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juan, por esta conversación. Y buenas tardes y buenas noches. Para mí es un gran honor participar en este acto acompañando a Antonio Martín Mesa, al conferenciante de hoy, colega, y como siempre, sin embargo, amigo, Juan Manuel Márquez Barco, uno de los mejores conocedores del tema que hoy nos ocupa en nuestro país. El reputado historiador Edward Hall señalaba en su libro ¿Qué es la historia?, publicado en los años 60 del pasado siglo, pero que sigue reeditándose, que antes de leer un libro había que intentar saber quién era el autor. Este es el sentido de mis palabras iniciales, que más que presentar a Juan Manuel, pretenden acompañarle en esta tribuna Carlos III, cumpliendo un rito de cortesía que es prudente mantener en estos tiempos. Y quiero recordar, porque me parece que es necesario, la inspiración que en este ciclo del agua tuvo el miembro de la Matritense Manuel Álvarez Builla. Juan Manuel Márquez Barco, como se ha dicho, es catedrático de Historia e Instituciones Económicas y en su trayectoria formativa ha pasado por la Universidad de Zaragoza, donde se licenció, y la Universidad de Granada, como se sabe, muy unida a esta de Jaén, donde se doctoró. Su investigación ha estado centrada en los servicios públicos, que es el tema que hoy nos ocupa en el marco de la España contemporánea, de muchas más cosas, pero fundamentalmente servicios públicos. Ha realizado estancias de investigación en Italia, en el prestigioso Instituto Europeo de Florencia, Francia, Portugal. Pero nos interesa, creo yo, especialmente que es director y fundador de la revista Agua y Territorio, que viene publicándose desde el año 2013, cuyo último número, que acaba de salir este mes, contiene un amplio dossier sobre geografía del paisaje. En estos momentos es además director del Departamento de Economía de su universidad. Forma parte del grupo de estudios históricos sobre la empresa y es investigador, y por eso lo resalto, del Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio Ambiente, Políticas Públicas y Participación Ciudadana. Creo que solamente el título de este seminario ya nos está presentando la conferencia. Además, ha coordinado varios proyectos de investigación y ha sido editor. Yo he participado con él en algunas de sus ediciones de diversas obras colectivas. Presentado el conferenciante de esta noche, debemos referirnos a que la palabra conferencia, según el diccionario de la Academia Española, tiene dos significados que nos interesan de modo específico. Por un lado, se trata de una reunión de personas para tratar de un asunto, que es lo que estamos haciendo en esta tribuna Carlos III, como bien ha explicado nuestro presidente Antonio Martín, en torno a la gestión del agua. Pero conferencia es también el mensaje, el discurso que esta noche Juan Manuel va a compartir con todos nosotros. Regulación y competencia en el servicio del agua potable aborda un tema que nos concierne a todos de manera directa como consumidores de ese recurso natural, el agua,
que en estos tiempos de calentamiento global que nos ha tocado vivir en el primer cuarto del siglo XXI cobra especial relevancia. El debate sobre los servicios públicos implica reflexionar sobre el papel de las administraciones públicas, incluyendo en este apartado de modo muy especial a la administración intermedia, a los ayuntamientos, pero también a la participación de otros agentes sociales, las empresas privadas. Quiero vislumbrar, y la larga duración que es la mirada del historiador parece confirmarlo, que el modelo de éxito es o debe ser el de la colaboración entre la empresa privada y la administración. El historiador tiene la obligación de extender la mirada hacia otros territorios de nuestro entorno próximo y obtener las conclusiones pertinentes. Creo que es lo que va a realizar el conferenciante. Juan Manuel nos presenta además un panorama organizado de cómo el sector se está reestructurando desde los años 80 del siglo pasado hasta nuestros días. Creo que esta intervención, como antes se nos decía, puede ser una importante contribución a ese documento propositivo que esperamos confeccionar al final del ciclo. Querría añadir que muchas veces la clave del buen funcionamiento proviene del entusiasmo y de la preparación de las personas. Les dejo con el conferenciante y muchas gracias por su atención. Adelante, Juan Manuel. Como va a proyectar, ¿verdad? Yo me bajo y no tapo. ¿Este es el micrófono? Este es el micrófono. Ahora. ¿Cómo accedo a la...? Ya está. Muchas gracias. Un segundito. Ya está. Bueno, muchas gracias a don Antonio y a don Santiago por las palabras y por la acogida que han tenido de invitarme a participar aquí en este ciclo y bueno, la verdad es que la hospitalidad de la Real Sociedad Económica de Amigos del País pues es algo como muy entrañable, ¿no? Es algo que está por un lado, ya no solamente porque esté en el centro de la ciudad, sino porque es algo, vamos a decir, como muy nuestro, ¿no? Muy de Jaén, ¿no? Aquí antes de empezar estábamos hablando de algunas figuras relevantes que han sido también cargos aquí en la Económica hace bastantes años y en las que hemos participado en muchas conferencias, ¿no? No sé si me van a quedar palabras después de los elogios que ha hecho don Santiago sobre mí, que yo creo que son bastante inmerecidos, pero bueno, creo que más que nada hay que disculparlos por la amistad que nos une y la amistad que tenemos, ¿no? Y es lógico, en buena medida, pues bueno, que los amigos hablen bien entre ellos, ¿no? Cuando hay que hablar y vamos al tema, ¿no? Regulación y competencia, pues yo siempre pongo el ejemplo y digo que esto es como una escultura de bulto redondo que se puede ver desde muchas perspectivas, desde muchos sitios, ¿no? Y depende de dónde mires o por dónde mires, pues ves unas cosas, ves otras, en fin, también si hay más luz, si hay menos luz, ¿no? Es un poco lo que te señala básicamente esa figura o esa escultura, Y con los servicios públicos, con el servicio público de abastecimiento de agua potable, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, es una cosa como muy caleidoscópica, que tiene muchos aspectos, que juegan muchos agentes, muchos factores, y a veces pues es un poco complicado, ¿no? de hablar. Yo simplemente lo que voy a plantear es un breve trazo, ¿no? Unas cosas muy breves, muy sintéticas, porque si nos pusiéramos a hablar detalladamente de cada una de ellas, pues obviamente no acabaríamos, ¿no? Una de las primeras cosas que hay que decir es que es un tema que en España se ha tratado mucho.
Aquí don Antonio pues ha hecho una enumeración, ¿no?, de las conferencias que se han dado y bueno, y la verdad es que a nivel académico pues hay muchos investigadores, empezando por los más cercanos aquí en Granada, pues con el grupo de economía de Francisco González, o en Córdoba con los profesores García Limón o Verbel con temas de la economía de la agricultura, el agua, ¿no?, el agua y la agricultura. Si nos vamos a toda la zona, por ejemplo, de Murcia, Alicante, con toda la problemática que tiene allí de la sequía, pues a través del Instituto del Agua, pues el profesor Joaquín Melgarejo, en Valencia, pues todo el equipo de Ingeniería del Agua. Ya, ¿qué podemos decir si nos vamos a Zaragoza, verdad? Pues con todo el grupo de Derecho Civil y Derecho Administrativo, ha habido una escuela muy grande, ¿no?, de profesores de Derecho, de catedráticos de Derecho, que han desarrollado multitud de estudios, ¿no?, sobre el tema del agua, la legislación, estudios del siglo XIX, del siglo XX, si nos vamos a la Complutense de Madrid, bueno, no pararía, ¿no? Si nos vamos al grupo de la Fundación Cultura del Agua, pues exactamente lo mismo, desde otra perspectiva. O sea que es un tema que ya se ve que a nivel académico interesa mucho y que hay como una abundancia, ¿no?, de literatura académica, ¿no?, sobre el tema, ¿no? Y esto pues también, ¿no?, ya en los últimos años ya no es solamente una cuestión de literatura académica, sino también de bueno, pues todos los aspectos que se han desarrollado a nivel técnico, a nivel de las propias empresas, tanto públicas como privadas, pues ha habido como una especie de praxis, de prácticas, ¿no?, que han desarrollado muchos trabajos y muchos estudios. Entonces, bueno, por un lado se han complementado lo que podemos llamar los aspectos más teóricos, más académicos, y luego por otro lado los aspectos más por decirlo de alguna manera, ingenieriles, más técnicos, ¿no? Y bueno, y tanto unos como otros pues han desarrollado una literatura abundantísima. Si nos vamos a otros países, ¿no?, a Inglaterra, Gran Bretaña, Francia, Italia, Portugal, sobre todo los 6 primeros, pues también, ¿no?, podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre la abundante literatura que hay sobre esta cuestión. ¿Qué quiero reseñar con esto? Bueno, que es un tema que nos interesa y es un tema que ha dado pie pues, a muchas cosas, ¿no? Lo primero que hay que plantearse pues, es decir, bueno, ¿de dónde venimos? Porque claro, estamos hablando del servicio de abastecimiento de agua, de algo que para nosotros es muy corriente, muy habitual, muy cotidiano. Es decir, nosotros pues, vamos a casa, vamos a la cocina, vamos al baño, abrimos un grifo y tenemos agua 24 horas al día, 365 días al año. Excepto que haya alguna avería o haya algún contratiempo, no hay ningún problema, ¿no? Así, eso lo tenemos claro. Pero hace 100 años, 100 y pico, bueno, y no tanto, ¿no?, incluso menos, ahora lo veremos, ¿no?, pues veníamos de situaciones como las que estamos describiendo en estas fotografías, ¿no? Dice, bueno, pues hay que ir a la fuente, hay que ir al arroyo, hay que ir al manantial, hay que ir al pozo a coger el agua y básicamente lo que yo quiero transmitirles y contarles en estos minutos es el proceso que se ha dado de cambio, de evolución, desde esa situación de autoabastecimiento, es decir, vamos a la fuente, al pozo a por agua, a qué es lo que ha ocurrido, qué procesos se han dado para que se haya modernizado el sistema, hemos pasado de un sistema clásico a un sistema moderno, qué proceso se ha dado, qué cambios ha habido, para que nos encontremos pues, en esta situación, ¿no? ¿Dónde hay que encontrar los orígenes? Pues sobre todo en la Gran Bretaña de la primera revolución industrial, finales del siglo XVIII, más o menos, ahí empiezan a aparecer las primeras compañías en Londres, empieza a pensarse, empieza a desarrollarse lo que es una red de abastecimiento, es decir, bueno, captar el agua en un punto, construir, implantar una serie de tuberías y que estas tuberías nos lleven el agua hasta casa. Esto, que lo decimos así en unos segundos, pues obviamente tardó muchas décadas y muchos años, ¿no? Es decir, que en la propia Inglaterra no es lo mismo una gran ciudad que una pequeña aldea rural, no es lo mismo Gran Bretaña que Italia, no es lo mismo Italia que España, es decir, bueno, hay diferencias, ¿no? Cuando en España, vamos a decir, desapareció más o menos, ¿no?, más o menos plenamente el sistema clásico, pues en 1965-66 con el Plan Nacional de Abastecimiento y Saneamiento, que llevó el agua corriente a todos los pueblos, por pequeños que fueran.
Entonces dices, bueno, desde las primeras empresas, la primera empresa, por ejemplo, de agua, de red, ¿no? De red de distribución de agua potable que tenemos en España, que está así más o menos datada, que es la de Tarrasa, en 1840. Desde 1840 hasta 1966-67, pues han pasado unos cuantos años, ¿no? Y bueno, ya se ve que una cosa es la Barcelona industrial, que rápidamente incorpora esta red de abastecimiento, el Barcelona capital y todo el cinturón industrial, y otra cosa son los pequeños pueblos o las pequeñas zonas de algunos, vamos a decir, pueblos perdidos, no solamente de España, sino de cualquier país de Europa, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma es lo que básicamente yo quiero narrarles y describirles brevemente, ¿no? Es decir, es un servicio público completamente novedoso. Es decir, hemos pasado del autoabastecimiento, como he dicho, pues a una red. Hemos pasado de un uso tradicional sin excesivo coste, donde el agua prácticamente no costaba nada, con muy poca regulación. Pues uno se va a las ordenanzas de Granada, a las ordenanzas municipales del siglo XVII en Granada, y ve las 4 normas que hay sobre el tema del agua. Bueno, pues que no se ensucien las fuentes, que se cuiden los pozos, que intenten que no beban animales para evitar, en fin, cosas así como muy elementales y muy básicas. Uno ve la legislación que ha habido, pues desde, vamos a decir, mediados del siglo XIX para acá, por citar solamente el caso español, y veremos que las normas, las leyes de todo tipo que van apareciendo, pues son numerosísimas, ¿no? Y luego es un tema en el que se conjugan muchos aspectos, aspectos económicos, medioambientales, legislativos, gerenciales, bueno, cómo son las empresas, cómo las organizamos, en fin, todo ese tipo de cuestiones son las que van a dar lugar a ese cambio, ¿no? Decía que lo primero, y por eso les pongo estas pequeñas fotografías un poco, bueno, es dónde tomamos el agua, ¿no? Es decir, las ciudades antes pues acudían al pozo, a la fuente, conforme van creciendo eso ya se les queda pequeño, hay que traer el agua desde más lejos, ¿no? Hay que buscar a 20, a 30, incluso a veces a 100 kilómetros, hay que buscar una toma de agua suficiente que nos permita abastecer la ciudad. ¿Qué hace el canal de Isabel II a mediados del siglo XIX, cuando se empieza la instalación de la red en Madrid? Pues bueno, pues irse hasta Lozoya, que está a unos cuantos kilómetros de Madrid, y empezar ahí a hacer una serie de tomas con una serie de, vamos a decir, de canales, de acueductos, hasta que llega el agua a Madrid, ¿no? ¿Qué se hacía antes? Bueno, pues estas imágenes que vamos a ver así muy rápidamente, porque esto son cosas que, bueno, que hemos visto, ¿no? Es decir, que hemos visto los que ya somos un poquillo más mayores, pues los hemos visto en nuestros pueblos, ¿no? Así, el cántaro, la fuente, en fin, los aguadores, la figura del aguador. Y este es un tema importante, ¿por qué? Pues porque digo que el agua no tiene prácticamente coste en esta época. El único coste del transporte, los pocos reales que se le podían pagar a un aguador, ¿no? Pero ahora pasamos a un sistema nuevo, donde resulta que hay que darse de alta. La empresa, sea municipal o privada, quiere cobrar una tasa. ¿Por qué? Pues porque está haciendo un desembolso muy grande, ¿no? en obras de infraestructura, en lo que es la construcción de un pantano, la propia red, el propio acueducto, el depósito de agua donde se almacena, en fin, todo lo que es. Bueno, entonces, obviamente, eso no es tan fácil. Y no es tan fácil, ¿por qué? Porque el usuario medio se resiste. Es decir, todos nos resistimos a pagar impuestos, todos nos resistimos a pagar tasas, ¿no? Pero claro, si estoy acostumbrado a que haya algo que es gratis, que es el agua, ¿cómo voy a pagar por ella ahora, ¿no? Entonces, los grandes problemas que tenían los ayuntamientos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era lograr que el ciudadano de a pie, el ciudadano medio, estuviera dispuesto a pagar una tasa por un servicio que le quería prestar. Es decir, no, esto nos negamos, no queremos, ¿no? ¿Cómo lograr que la gente se dé de alta, por ejemplo, ¿no? Esto que hoy día nos parece inimaginable, ¿no? Porque lo primero que hace uno cuando adquiere una vivienda, pues se va
ahí a la plaza esta donde está Qualia, y lo primero que hace pues es darse de alta en el servicio, pagar el correspondiente canon de tal, de no sé qué, y bueno, y a partir de ahí empieza uno a funcionar, ¿no? Y bueno, claro, esto es un proceso que ha llevado su tiempo, ¿no? Es decir, que no es una cosa que hemos asumido de la noche a la mañana, sino que ha sido algo que ha costado, digamos, como bastantes décadas, por decirlo de alguna manera así, bastante sencilla, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado también? Pues claro, hemos pasado de un consumo, ¿no? o más o menos de asumir que con 15 20 litros por habitante y día, más o menos, nos podíamos mantener, o incluso con menos, y hemos pasado ya a unas ciudades o a unas poblaciones que empiezan a llenarse de gente, donde hay un proceso migratorio muy grande del campo hacia la ciudad, donde resulta que se están instalando pues muchas industrias y cada vez eso va creciendo más, y bueno, y esto hace falta agua, ¿no? Y hay que pasar de esos 10, 15, 20 litros por habitante y día, pues hay que pasar a lo mejor pues a los 150, 200 o incluso más, y claro, eso supone también un desembolso, un desarrollo de infraestructuras muy potente que a veces pues los ayuntamientos no estaban, digamos, preparados, ¿no? Básicamente podemos decir, bueno, ¿a qué se debe ese cambio de tendencia, ¿no? y qué factores han llevado a que estas cosas, digamos, terminen en lo que podemos llamar o llamamos el servicio moderno de abastecimiento? Bueno, pues está claro, lo acabamos de comentar, el crecimiento urbano, todo el proceso de industrialización, pero hay un aspecto que quizás se habla poco, pero me parece que es también muy significativo, que es el tema de la higiene y la sanidad, ¿no? En la segunda mitad del 19, y sobre todo a raíz de unos casos, por ejemplo en Londres, en el Soho londinense, pues empieza a haber una epidemia muy grande de cólera, de tifus, y hay un médico, John Snow, que descubre, en fin, a base, digamos, de práctica y error, ¿no? Es decir, a ver qué es lo que está pasando aquí, pues descubre que el problema es que en unas zonas, en unas calles determinadas, gente que consume agua de un determinado pozo son los que se están contagiando y los que están, en su gran mayoría, falleciendo, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí está pasando algo, ¿qué ocurre con estas aguas, ¿no? Entonces investigan, empiezan un poco a levantar la liebre y ven que el problema es que las aguas sucias están contaminando a las aguas de consumo, ¿no? Y bueno, y ahí ya determinan y ya ven que hay la necesidad de potabilizar el agua, la necesidad de que el agua sucia y el agua limpia transcurran separadamente, que no haya, digamos, como una mezcla, que no haya posibilidad de mezclarlas. Todos los, por ejemplo, descubrimientos de Pasteur al final del siglo también es un gran avance en este tema. Es decir, bueno, todo el tema de las bacterias, hasta qué punto pues, es indispensable que el agua se trate bien, que el agua... Empiezan todos los sistemas de tratamiento, no me voy a entretener en esto porque sería muy prolijo, ¿no? Pero se desarrollan ahí, bueno, hay que intentar consumir un agua limpia, pura, que no tenga... digamos, restos, empiezan a hacer una serie de sistemas que son a veces un poco primitivos, pero bueno, que van avanzando poco a poco. Y esto, sobre todo ya digo que en las últimas décadas, sobre lo que se ha llamado la revolución pasteuriana, ¿no? Pues 1880 en adelante, tiene mucha importancia, a veces casi tanta o más como todo eso que hemos dicho de la industrialización o del crecimiento urbano, ¿no? Luego también pues, el cambio de costumbres, ¿no? Bueno, en la medida que las personas, ¿no? Pues, vamos a decir, se van urbanizando, nos volvemos más urbanitas, pues también cambiamos las costumbres, los modos de vida, el nivel de renta también ayuda a estas cosas. Solamente hay que ver pues, los anuncios de prensa de esa época, de la prensa de los años 20, 30, pues cómo anunciaban pues, las bañeras, cómo anunciaban las cocinas con agua corriente, bueno, pues este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces vemos que entre esos años, más o menos 1850, 60, hasta 1930, por poner más o menos, o 36, por poner el caso de España, pues hay una abundante legislación que empieza un poco a desarrollar todo esto. Es decir, bueno, antes prestábamos el agua y ya está, y no nos preocupábamos de más, las normas eran muy básicas y elementales, pero ahora esto tiene que ir cada vez desarrollándose más, ¿no? Por esto que les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque se conjugan muchas cosas, ¿no? De carácter económico, jurídico, social, medioambiental, no todas al mismo tiempo. La preocupación medioambiental que tenemos ahora no la tenían en el siglo XIX, evidentemente, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que se van incorporando, ¿no?
El tema también de lo que es el ciclo del agua, el tema de la captación. Dice, bueno, pues las obras y la capacidad que hay ahora por la ingeniería, pues de traer aguas a cientos de kilómetros, pues no la había a lo mejor en esa época, ¿no? También incluso pues en la construcción de las tuberías, en el tema de la presión, pequeños detalles que a veces parecen insignificantes y que no me entretengo, pero que tienen mucho que ver, por ejemplo, pues con el buen funcionamiento de la red, ¿no? Que no se pierda agua. En España, hasta hace muy poco, era frecuente encontrar ciudades donde se perdía del 40 al 50% en la red. Aquí, hace poco, también salía en la prensa que se estaba perdiendo, no llegaba al 30, pero casi, ¿no? Y que estaban intentando algunas zonas que eran muy antiguas, intentando modernizarlas para que no se perdiera tanta agua y que por lo menos no sea necesario, ¿no? También traer tanta desde fuera. Por ejemplo, en Cádiz se levantaron esto fue hace 15 o 20 años, se levantaron algunas redes, algunas calles, ¿no? para ver dónde estaban las fugas de agua y se encontraron que prácticamente la red de conducción era de la época de los romanos, ¿no? Es decir, dices, bueno, pues ya se ve que son cosas que hay que actualizar y modernizar, ¿no? Todo el tema del saneamiento, la depuración, bueno, pues a lo mejor hace 60 o 70 años esto no interesaba nada, ¿no? Ahora, pues, oye, ¿qué hacemos para poner en marcha pues todas las estaciones de depuración, ¿no? y de tratamiento, ¿no? El caso este famoso, que habrán oído hablar de él, esto es de hace muy poco, en Guadalajara, en México. Hay una zona muy industrial, ahí está el río Santiago, y es una zona, digamos, donde coinciden multitud de industrias, con ningún tipo de control sobre el tema de la depuración. Cayó un niño al agua y el problema, el niño no murió ahogado porque lograron rescatarlo con vida. El problema es que el niño murió a los pocos días del agua que había tragado, que estaba tan contaminada y tenía pues tantos restos, no sé, ¿no? De zinc, de mercurio, en fin, de todas estas cosas, ¿no? Que el pobre chaval se murió de la infección que pilló, ¿no? Entonces dices, bueno, somos capaces, ¿no? de controlar un poco ese tipo de cuestiones, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor ahora eso nos preocupa, y sin embargo, pues hace, ya digo, 50 o 60 años, pues no teníamos tanto interés, ¿no? ¿Cómo gestionamos y regulamos, ¿no? Bueno, ¿cómo logramos que el servicio sea lo más eficiente posible? Y no me refiero solamente al tema económico, sino, bueno, ¿cómo logramos que el ciudadano pues tenga ese agua en las mejores condiciones al mejor precio posible, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo logramos todo eso, ¿no? Bien, esto es básicamente lo que se está, haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se descubre también? Pues que es un sector donde la competencia tiene muchas dificultades, ¿no? En Londres, el problema que tenían cuando empieza este servicio es que en la misma calle se podían encontrar 4 compañías abriendo zanjas en la calle, una por la acera de la derecha, otra por la izquierda y otra por el centro, intentando construir una red, ¿no? Claro, aquello era una locura, ¿no? Barcelona, que es otro caso emblemático, pues vemos también que nos encontramos muchísimas compañías muy pequeñitas que abastecen 2 calles, 3 calles, el propio ayuntamiento abastece la zona cercana a la catedral, y entonces dices, bueno, ¿cómo hacemos esto, no? Porque no tienen capacidad operativa para sacar el servicio adelante de una ciudad que no para de crecer, que no para de anexionar barrios y digamos, pueblos de alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues llega el gigante, que es Aguas de Barcelona, que es una compañía franco-belga que se instala en la década de 1860 en Barcelona, y entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es irse comiendo estas pequeñas empresitas que no pasan de abastecer 2 calles y que no son capaces, digamos, de ir creciendo y de desarrollar y de ampliar la red al resto de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esto pues es algo que se está dando. Ocurrió en Barcelona pues hace ya 100 y pico años, pero estas cosas también se están dando ahora, ¿no? Bueno, hay 2 modelos. Nosotros hemos copiado el modelo francés. El modelo de Francia es más proclive a la empresa privada, es decir, bueno, el ayuntamiento no tiene mucha capacidad operativa, estamos hablando del siglo XIX, quizá habrán cambiado las cosas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues que sea la empresa la que se encargue de gestionar el servicio, y nosotros lo que hacemos es darle una concesión por unos años determinados y que ellos sean un poco los que lleven a cabo esa operatividad, ¿no?
Gran Bretaña ocurrió un poco lo contrario. Al principio se desarrollaron las privadas, luego hubo un proceso donde los ayuntamientos, los municipios se fueron haciendo cargo del servicio, y en los años 80 pues bueno, vieron que se había burocratizado tanto y que era tan complejo que al final decidieron hacer una cosa, vamos a decir, un poco como intermedia, ¿no? Por un lado, crear unos organismos similares a lo que aquí llamaríamos algo parecido, no exactamente igual, pero algo parecido a las confederaciones hidrográficas que tenemos aquí en España, los Authorities Valley, y esos organismos son un poco los que se encargan de sacar a concurso la concesión del agua en Glasgow, en Londres, en fin, donde sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí compiten las empresas y ahí es, digamos, donde se entra, digamos, en el régimen de competencia. Vemos que la idea de que el tema del agua es algo de dominio público, bueno, se tiene más o menos bastante clara en general, ¿no? Sobre todo el tema de las infraestructuras. Solamente con ver esta tabla, no sé si verán ustedes bien las letras, es que para que cupiera todo había que poner una letra así un poquillo chica, ¿no? Pero bueno, creo que más o menos se ve. Y dices, bueno, ahí hay una cierta uniformidad, ¿no? En lo que es el dominio, digamos, el dominio público del agua, lo que son las infraestructuras, hay prácticamente pocas dudas ahí, ¿no? Hay quizá más en el tema de la gestión, ¿no? Ahí sí que hay más opinión, más diversidad y quizá pues también lugares donde coexisten ambas, como puede ser en el caso de España o puede ser en el caso de Francia, ¿no? También si vemos, por ejemplo, pues, bueno, a veces hablamos mucho de que hay que ahorrar agua y que no hay que gastar, y eso es verdad, pero no nos damos cuenta a veces que la parte del consumo de la población, ¿no? Pues es muy pequeño, o es un porcentaje relativamente pequeño con respecto a lo que se gasta en agricultura y en ese sector, y sobre todo en un país como este, ¿no? Hay que hacer procesos para mejorar todavía la red de distribución y que no se pierda tanta agua, que seamos más ahorrativos y tal. Sí, todo eso está bien, pero también hay que crear unos procesos, digamos, de irrigación. Hay que modernizar, hay que también modernizar por ese lado, porque si no, al final, pues bueno, estamos intentando reducir en una parte muy pequeñita, pero sin embargo, el grueso, que es el regadío, la agricultura, pues no lo estamos tocando, ¿no? En España estos tres niveles también a veces generan problemas, ¿no? Esto es algo que ocurre también en casi todos los países, ¿no? En México, por ejemplo, los conflictos que hay entre lo que es el Estado nacional, lo que son los estados, lo que aquí llamaríamos comunidades autónomas más o menos, lo que allí llaman estados, ¿no? Y las propias municipalidades, pues también son conflictos casi continuos, ¿no? Aquí en España, pues bueno, un municipio pues tiene que, digamos, saber conjugar, ¿no? El tema de la legislación autonómica, estatal, la intervención, el protagonismo que pueden tener las confederaciones hidrográficas, ¿no? Bueno, y todo este tipo de cosas pues han derivado y han propiciado, pues ya digo, un gran número de leyes, ¿no? Por ejemplo, el siglo XIX siempre se ha dicho que es como el siglo de la modernización, ¿no? Española, ¿no? Es decir, bueno, los liberales del XIX pues lo que intentaron fue, pues vamos a hacer algo pues para un país, ¿no? que proviene de un régimen, vamos a decir, muy antiguo, ¿no? Antiguo régimen, pues vamos a intentar actualizar las leyes, no solamente pues todo el tema de la Constitución de Cádiz, la desaparición de la esclavitud, los gremios y demás, sino vamos a crear un cuerpo jurídico que dé sustancia y que un poco ponga orden pues en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a salir muchas obras, muchas leyes, no solamente sobre el agua, sino también sobre las obras públicas, sobre la sanidad, sobre las tarifas, bueno, cosas que están muy interrelacionadas con el tema del agua y que de una manera o de otra pues también le afectan, ¿no? Esto pues se ha ido prorrogando en el tiempo, con leyes municipales, pero básicamente las leyes más recientes lo que han recogido todo ese cuerpo jurídico y lo que han dicho es, bueno, el agua es de dominio público, estatal, ¿no? Y hay pues esos permisos, esas solicitudes que hay que hacer cuando uno pues quiere explotar un pozo, abrir, en fin, cualquier cosa de estas, ¿no? Y luego también pues que el suministro de agua potable a las poblaciones es algo de competencia municipal. Esto, pues que ahora lo decimos en las leyes más recientes, pues es algo que se viene un poco repitiendo prácticamente desde 1866-69 con estas leyes, digamos, de los liberales, ¿no? Bueno,
Otra de las cosas que también ha ido decantando el paso del tiempo es todo lo referente pues, a las formas de gestión, ¿no? En España, pues ya digo, como hemos copiado o hemos imitado bastante el modelo francés, pues ha quedado esa duplicidad o esa dicotomía pues entre gestión directa, gestión indirecta, entre, bueno, que puede haber también empresas públicas, mixtas, privadas, y básicamente eso es lo que hemos un poco establecido, ¿no? Y ese sistema coexiste bastante, La gráfica esta pues nos enseña que empresa pública y empresa privada pues prácticamente se mueven en unos márgenes muy similares, ¿no? En un porcentaje muy similar, ¿no? Y donde quizá pues bueno esas empresas mixtas o quizá pues a veces ese carácter supramunicipal que tienen a veces los pequeños ayuntamientos, pequeños municipios, ¿no? Pues que crean a veces corporaciones para facilitar la gestión del agua de 2 o 3 municipios que están cercanos, pues bueno, eso digamos sería también un sector a tener en cuenta, pero básicamente esto es lo que delimitamos en España. Pongo este ejemplo de Cataluña porque me llamó la atención cuando leyendo unas cosas sobre este tema vemos que predomina la empresa pública, ¿no? en general en una comunidad como Cataluña, pero sin embargo si hacemos un paso más y analizamos, y bueno, el nivel de población, vemos que la población, la mayor parte de la población está gestionada por empresas privadas y mixtas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues las grandes ciudades, las grandes poblaciones, sobre todo las de más de 100.000 habitantes, pues casi todas ellas apuestan por empresas privadas, en su gran mayoría, no digo todas, pero en su gran mayoría, ¿no? Luego también, si vemos, por ejemplo, ¿no? Pues esto es otro caso, ¿no? Digamos detallado de la importancia que tienen esas empresas, ¿no? Tanto si es a nivel público como si es a nivel privado, el tema de la empresa, es decir, los ayuntamientos, y yo creo que esto es algo, quizá don Antonio nos podría hablar más de esto, porque además cuando estudió todo el tema de las cuentas del agua hace ya bastantes años, ¿no? Me imagino que todas estas cosas se las encontraría, y cuando estuve en el ayuntamiento, lo que se ve es que hay como una especie de herencia, ¿no? Que el ayuntamiento del 19 es un ayuntamiento bastante incapacitado, ¿no? Es decir, con pocas posibilidades de hacer cosas, ¿no? Porque no tiene, digamos, muchas posibilidades económicas, no tiene una estructura organizativa muy desarrollada, quizá en los años 20, pues bueno, con todo el estatuto municipal y toda una serie de leyes que hubo en los años 20 y 30, estas cosas cambiaron, ¿no? Pero hay como una especie de tradición de que el ayuntamiento se ve como un poco incapaz, ¿no? de desarrollar determinados servicios, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esa herencia, de una manera o de otra, digamos, ha durado en el tiempo, y quizá en los municipios grandes pues se ven como más inclinados a todo el tema de ceder estos servicios a empresas, vamos a decir, externas, ¿no? Esto también, ya digo que, bueno, supone o ha supuesto, ¿no? Como una reestructuración del sector a partir de los años 80, ¿no? La llegada de la democracia pues también supuso cambiar y estudiar todas estas cuestiones, en parte porque, igual que hemos dicho que los liberales del 19 se replantearon muchas cosas desde el punto de vista legislativo, pues también en estos años hubo un gran replanteamiento legislativo de muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, empezaron también, en parte pues por la propia democracia interna que había en los ayuntamientos, pues a tener más presencia pues la empresa pública. Era, no digo siempre, pero en muchos casos, muchas de estas empresas incluso se abrían a otros sectores. Por ejemplo, Aguas de Barcelona, que en un momento determinado también en estos años 80, 90 llegó a tener otra vez participación. Aguas de Barcelona era, ya digo, franco-belga. En los años 20 la compraron unos empresarios catalanes, se hicieron con ella, pero luego en los años 80-90, que empezó a tener ahí una serie de vaivenes, empezaron otra vez a intervenir inversores extranjeros, y por ejemplo pues estos, sobre todo los franceses, pues eran muy dados a intervenir en sectores como, por ejemplo, como la sanidad, comprar empresas de sanidad, ¿no? Es decir, empresas hospitales, empresas que estaban relacionadas con ese tipo de cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, con el tema de la no sé si me he pasado o me he ido para adelante o para atrás, me he tocado. Por ejemplo, empresas de la construcción, ¿no? Es decir, bueno, y todo eso pues generó ahí como una especie de bueno,
¿cómo diría yo?, de ritmo frenético, ¿no?, pues de compras, ventas, absorciones, ¿no?, que muchas veces al final el núcleo que decantó esta cuestión fue en crear grandes consorcios, grandes conglomerados de empresas que eran muy importantes y que, bueno, que muchas veces a través de filiales o a través de empresas subsidiadas, pues más o menos se hacían cargo del tema, ¿no? Bueno, la administración local, esto es lo que yo les decía antes, ¿no?, pues van acumulando competencias, les van cediendo algunos impuestos, no demasiados a veces, y siempre echan en falta la escasez de auxilios del Estado, ¿no? ¿Y por qué prestan y por qué ceden esos servicios a las empresas privadas? Pues muchas veces por eso, es decir, bueno, porque se encuentran con esa incapacidad que les mencionaba hace unos minutos, pues para afrontar estas cosas. Y bueno, nosotros no tenemos ni estructura gerencial, organizativa, económica para entrar en estas cuestiones. Por ejemplo, en los años, a finales de los años 20, se creó aquí en España el Banco de Crédito Local de España, y que bueno, no era un organismo, no era un banco oficial, no era un banco público, era un banco privado, pero bueno, que tenía como un cierto nivel de supervisión por parte del Estado, ¿no? Su impulsor fue José Calvo Sotelo. Él era muy amigo de un empresario catalán, que fueron un poco los que postularon el banco, lo sacaron adelante, bueno, y de hecho ha estado funcionando hasta hace muy poco, que lo absorbió el BBVA, o sea que ha sido un banco que ha estado operando hasta relativamente hace poco, ¿no? Bueno, pues este banco se crea, ¿por qué? Pues porque los ayuntamientos no tenían capacidad ni posibilidad de acudir al crédito, ¿no? Tenían muchas dificultades, entonces, bueno, para hacer estas obras de infraestructura, ¿no?, crear una red de abastecimiento, construir un depósito de agua, en fin, todo este tipo de cosas que hacen falta, pues no tenían posibilidad económica. Entonces, bueno, pues se creó el banco sustancialmente con esto, ¿no? Cuando uno ve los préstamos que este banco da a los municipios españoles de esa época, pues uno ve que la mayoría son para hacer, bueno, sí, se construyen también mataderos, se construyen un montón de cosas, pero sobre todo es para la red de distribución de agua, porque era, digamos, la capacidad esta que tenían, ¿no? Bien, es un servicio con elevados costes fijos, como vemos, y que obviamente lo que se ve es que lo mejor, la solución que mejor ven es la del monopolio natural, como una manera de, bueno, que la competencia se dé antes, pero que una vez que se establece la empresa, pues que no haya posibilidad, digamos, ahí de estar con todas las calles levantadas, disputándonos los usuarios, los clientes, etcétera, 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 ¿no? Esto también, y por eso digo que hay como un proceso de ida y vuelta, es como una especie de diapasón, ¿no? Es decir, hay épocas que parece que nos interesa más la gestión privada, otras veces que nos interesa más la pública, y estamos ahí dando como una serie de bandazos, y es algo que, analizándolo así muy largo plazo, a lo largo del tiempo, pues vemos que esto es algo que prácticamente se da con cierta continuidad, ¿no? Bien, otras cuestiones, por ejemplo, ¿no? Analizar, ¿no?, los niveles de eficiencia, ¿no? Esto se ha debatido mucho, por ejemplo, pues hay un catedrático de economía en Barcelona, Germabel, que ha trabajado mucho estas cosas. ¿Hasta qué punto son más eficientes las empresas públicas que las privadas? ¿O hasta qué punto las tarifas son mejores o más baratas? ¿O las tasas en las empresas públicas o privadas? Bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil saberlo y no hay una cierta uniformidad. Hay empresas públicas que funcionan muy bien, empresas públicas que funcionan muy mal, empresas privadas que funcionan muy bien y empresas privadas que funcionan muy mal. Y lo mismo podríamos decir de las tasas, ¿no? Es decir, podríamos hacer, digamos, prácticamente el mismo esquema, ¿no? Es decir, no hay... Les voy a poner ahora unos gráficos muy rápidamente sobre estos temas, ¿no? Aquí vemos que no hay, en el tema para uso industrial, pues no hay tampoco unas diferencias muy grandes, ¿no?, entre lo que es una tasa, digamos, sea una gestión directa o indirecta, ¿no? Esto es interesante lo que vamos a ver ahora, porque nos sitúa un poco en el contexto europeo, ¿no? Es decir, bueno, oye, también estas tarifas, vamos a decir que hay que ponerlas un poco entre paréntesis, porque estas cosas, con todas las crisis que hemos tenido en los últimos años y con todos los conflictos que hay ahora, pues estas tasas cambian muchísimo, ¿no? Es decir, y habría que aplicarle un porcentaje, digamos, de incremento, en fin, bastante
bastante cuantioso, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Vemos que España, pues bueno, no tiene las tasas más caras de agua, ¿no?, para el consumo doméstico, ¿no? Es decir, bueno, tenemos ahí el caso de Dinamarca y tenemos el caso de Italia, que es el caso extremo, que prácticamente, como aquel que dice, regala el agua, ¿no? Es decir, esto es lo que ahí vemos, ¿no? Esto es lo mismo, pero en una figura para que lo veamos así de una manera como también mucho más clara. O sea, vemos que España pues está a un nivel relativamente aceptable, ¿no? Si vemos también el índice de esfuerzo, ¿no?, que hace un usuario doméstico en proporción a la renta del país, en fin, a la renta media y haciendo un análisis así, digamos, muy somero y general, pues vemos que España es de la que tiene, entre comillas, el agua más barata de todos estos países que citamos ahí, ¿no? Bueno, la más barata es Italia, pero España no tiene un coste excesivamente elevado, ¿no?, en el tema del agua, cosa que es interesante de tener en cuenta, porque a veces todos nos quejamos de que el agua es cara, de que, en fin, el canon de basuras, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero vemos que proporcionalmente con el resto de Europa, pues no estamos tan mal, ¿no? Sin embargo, no ocurre lo mismo, les he puesto dos cosas que tienen también que ver con el servicio, vamos a decir, con los usos domésticos, como es la electricidad. En la electricidad sí que estamos bastante arriba, y yo creo que si aplicáramos las últimas tarifas estaríamos todavía más. Es decir, comparado con otros países e incluso con la media de estos países que hemos seleccionado. Si vamos al gas, pues nos ocurre exactamente lo mismo, y ya digo que, porque esto es de hace unos meses, todavía lo tendríamos que subir algo más, pero bueno, también me imagino que en estos sitios también habrá subido al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, que más o menos nos hace una idea del nivel al que estamos. Pero sin embargo, nos cuesta, proporcionalmente, en cuanto al nivel de nuestra renta, nos cuesta mucho más pagar el gas, estamos en la parte alta, y también nos cuesta mucho pagar la electricidad, también estamos en la parte alta. Esto lo pongo, bueno, para que veamos que, bueno, que dentro de lo que cabe, el suministro de agua, pues vamos a decir que se mueve en unos cánones razonables, ¿no? En unos cánones que me parece a mí que son razonables, ¿no? ¿Cuáles son las inversiones más importantes? Y vuelvo un poco al ejemplo que les he puesto antes del banco de crédito local, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es lo que cuando uno mira estadísticas oficiales, pues ve que los abastecimientos es lo que prácticamente se lleva la mayor parte de las inversiones, ¿no? En el tema de depuración estamos un poco atrasados a nivel español. ¿Por qué? Pues porque a veces incluso nos encontramos que hay algunas de estas estaciones depuradoras que están construidas pero que no funcionan, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué ocurre aquí, no? ¿Por qué no ponemos en marcha esto? A veces porque, bueno, es más caro el collar que el perro. A veces dice, bueno, pues ¿qué poner esto en funcionamiento para un pequeño ayuntamiento, para ayuntamientos que son así o municipios que no tienen mucha envergadura? Pues se les hace muy costoso y resulta pues bastante problemático, ¿no? Si comparamos los niveles de España, Andalucía, pues con el tema de gestión directa, indirecta, empresa privada y demás, pues vemos que también nos mantenemos o nos movemos en márgenes más o menos similares, ¿no? Que no hay tampoco grandes diferencias, ¿no? Esto sería pues un breve esquema, ¿no? Sobre todo que quiero destacar aquí, aparte de más o menos los grupos que actúan aquí en Andalucía, es quizás los dos más fuertes, Aquages y Aqualia, ¿no? Que quizás son los más conocidos y los que abastecen sobre todo a las poblaciones así más importantes o más numerosas, ¿no? En fin, de mayor número de habitantes, ¿no? Y bueno, pero ya se ve que hay como una cierta diversidad, aunque hay una tendencia, digamos, a que estas compañías pues vayan, digamos, adquiriendo, ¿no? Y luego el último punto, si bueno, hay que volver a municipalizar, vuelvo a lo de antes, ¿no? A esa especie de oscilación que hay, ¿no? Porque al final siempre nos estamos cuestionando, si es mejor una gestión u otra, ¿no? Yo creo que la propiedad en ese sentido no es un factor determinante, me parece a mí que no es lo más esencial en la gestión del agua. Hay que ver también, ¿no? Bueno, pues las normas. Ahora, por ejemplo, pues no solamente antes estudiábamos las leyes
del 66, del 79, ¿no? De 1879, porque eran las leyes del Estado. Ahora pues hay que estudiar mucho la normativa autonómica. Ahora pues cada 2 por 3 vamos a estar hablando trasvases sí, trasvases no. Esto parecía que era un debate ya desfasado y pasado, pero ahora se va a revitalizar con todo el tema y la problemática de la sequía, ¿no? Bueno, hay gente que es muy partidaria de esas bases y hay gente que es completamente contraria, ¿no? Es decir, bueno, pues que hay que, digamos, que el ciclo natural del agua no hay que alterarlo a base de trasvases, ¿no? Bueno, y todo el tema de la competencia, del monopolio natural, de que si las concesiones son muy largas, a veces pues en el siglo XIX, principios del XX, pues, las concesiones solían ser a 99 años, 70, 75, si eran, no era normal que fueran más cortas. Ahora, por ejemplo, pues es más frecuente encontrarse concesiones a 20, 25 años, una cosa así, ¿no? Pues claro, eso también tiene que ver, ¿no? En el tema de las inversiones de las empresas, ¿no? A medio o largo plazo, ¿no? Bueno, un poco pongo ahí en rojo pues esta idea de Germán Bel, ¿no? De que según él pues no existe una evidencia irrefutable sobre que un sistema sea mejor que el otro, ¿no? Es decir, un poco al hilo de lo que ha estudiado, pues un poco lo deja entre paréntesis. Unas breves conclusiones, ¿no? Yo creo que es un sector que está muy regulado y que eso hace que en líneas generales funcione bastante bien en España, que haya una idea muy clara de lo que es el dominio público, de lo que es la competencia municipal, en fin, quién tiene que hacerse cargo de cada una de esas funciones. También es verdad que a veces puede haber choques entre esa interacción entre agentes, ¿no? Entre comunidad, municipio, una confederación geográfica, pues entre comunidades, ¿no? También, ¿no? Pues sí, claro, el río puede nacer en Cantabria y terminar en Tarragona, ¿no? Es decir, eso es el río Ebro, ¿no? Dices, pero bueno, atraviesa varias comunidades, ¿no? Entonces eso hay que ver, ¿no? Y quien dice el Ebro, pues dice otros, ¿no? Bueno, hay que ver, ¿no? Hasta qué punto pues, la eficiencia social, económica, ambiental, bueno, cuestiones que a lo mejor antes pues, no nos planteamos, ¿no? Yo creo que en líneas generales el modelo que hay en España a día de hoy pues, se puede decir que es un modelo de éxito. Hombre, lo normal es que una ciudad media, en fin, independientemente del estatus social del barrio, pues lo normal es que haya corriente en todas las zonas, a un precio, digamos, asumible, que no me parece a mí que sea exagerado, y que, bueno, que yo creo que también hay como una perspectiva, ¿no? Así, cosa que a lo mejor esto antes no había, ¿no? Hay una perspectiva de planificación, de participación pública, de participación ciudadana, de cómo intervienen los ciudadanos, todo el avance tecnológico que ha habido. Es decir, muchas de estas compañías, aunque no está entrado en este tema, porque esto ya sería demasiado, esto tendría que hablar más un ingeniero, pero bueno, se han dado avances muy importantes en estas cuestiones, ¿no? En todo el tema de la innovación tecnológica, ¿no? Bueno, todo el tema del desarrollo sostenible y demás, ¿no? Bien, ya digo, ¿de dónde venimos? Venimos de estas cosas y todo esto ha pasado en poco más de 100 años, y venimos pues a un suministro pues muy tecnificado, donde se están haciendo pues avances muy importantes, ¿no? Yo hace unos años tuvimos la suerte de organizar un seminario sobre estos temas. Invitamos a los señores de Aqualia y nos llevaron a la estación esta de tratamiento que tienen ahí en las afueras de la ciudad, y la verdad es que yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque nos explicaron un montón de cosas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues cómo ellos detectan las fugas de agua, ¿no? Y cómo el tratamiento que hacen del agua, en fin, la verdad es que fue una visita. Venían unos profesores mexicanos, había un grupo de profesores de México, de Argentina, de Perú, y se quedaban alucinados, ¿no? Se quedaban ahí muy sorprendidos porque, bueno, y venían de zonas, venían de Guadalajara, venían del Distrito Federal, o sea, no venían de pueblos perdidos de ahí de México, venían de ciudades importantes, ¿no? Y les llamaba la atención el nivel que había en una ciudad que ellos consideraban muy pequeña, comparado, por ejemplo, con Guadalajara o con Distrito Federal, una ciudad pequeña como podía ser Jaén, pues que tuviera ese nivel, digamos, de estación depuradora, de estación de tratamiento, ¿no? Con estos depósitos. Evidentemente, bueno, pues esta noticia, por ejemplo, pues, que les pongo ahí, que ha salido hace poco, ¿no? Pues que los embalses están muy secos y bueno, pues habrá que replantearse a ver cómo solucionamos las cosas y cómo las afrontamos, pero es evidente que a día de hoy, a pesar de que nos están amenazando continuamente con que va a haber cortes de agua, pues más o menos vamos a decir que lo podemos afrontar.
2 minutos y termino. No es que les quiero hablar de la revista más que nada porque ahí, si están interesados en estos temas, pues se van a encontrar multitud de artículos sobre estas cuestiones, tanto de España, de Italia, Portugal, de Francia, de Inglaterra, sobre todo de América Latina, México, Brasil, Argentina, pues van a encontrar muchos trabajos que explican estas cuestiones. El grupo este de Granada, de Francisco González, pues por ejemplo, pues hizo un par de monográficos sobre esta cuestión que están ahí tratados y con muchísimo detalle, ¿no? Es un grupo, digamos, muy activo en investigación en este tema y han publicado muchos artículos, ¿no? Y luego la propia universidad tiene esta colección de agua y medio ambiente, donde también se están publicando libros como los que les señalo ahí en la pantalla, donde se están continuamente pues analizando y estudiando estas problemáticas, ¿no? Tanto a nivel latinoamericano como de aquí de España, en fin, en general, desde una perspectiva ecológica, el tema del paisaje, desde una perspectiva también de la ecología política, de los servicios públicos, ¿no? Y luego pues les señalo pues 2 cosas que hemos sacado ahora y que acaban de salir al mercado, digamos, acaban de salir de la imprenta, que son estos trabajos que también analizan el caso andaluz, el caso de Andalucía, desde el publicado en Bril, pues desde una perspectiva más ecológica, más, digamos, ¿qué hacemos aquí en Andalucía? Pues para, digamos, en una época de crisis ecológica, de crisis ambiental, ¿no? de crisis climática, cómo afrontamos todo el tema del agua, y el otro, el de la derecha, el de Tirant lo Blanc, de la gestión sostenible de los servicios públicos, pues bueno, pues cómo intentamos que compaginar una actividad que en principio parece como, digamos, muy económica, pues también que no pierda esa perspectiva sostenible, ¿no? Y estos son 2 también que acaban de salir sobre, digamos, unos estudios, España-Portugal, sobre la gestión del agua en ambos países, ¿no? Es en colaboración pues, con una serie de profesores de Portugal, de distintas universidades y también de distintas universidades españolas, ¿no? Bueno, lo digo porque si tienen interés en conocer más de este tema, pues ahí tienen muchos artículos para profundizar en la cuestión. Y muchas gracias por su paciencia y por el interés que veo que han puesto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Además te has ajustado perfectamente al tiempo, con lo tenía cual miedo siempre con eso. Y yo no sé si en estos momentos, yo creo que no hay inconveniente, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Don Francisco, adelante. Enhorabuena por su calificadora conferencia. Muchas gracias. Y quería saber su opinión personal sobre un tema. Hay naciones que todos conocemos que tienen un estudio, un trabajo, el agua la tienen muy bien planificada, como puede ser, por ejemplo, Israel, que es un evento que a ellos te encanta. Como, por ejemplo, no se permite en España los trasvases, o sea, porque el problema recordará que hace años un gobierno, creo que era de Aznar, programó un plan hidrográfico impresionante que además lo iba a pagar Europa, que se hizo atrás, y yo no comprendo por qué esos trasvases que podíamos tener y no tener los problemas que hay ahora mismo del agua, cómo no se han permitido. Y luego también tengo conocimiento de que se están destruyendo pequeños pantanos y hay ciudades que se están quedando sin agua. Quería saber su opinión personal, porque bueno, no política. Bueno, vamos a ver. Al hilo de lo que usted dice de Israel, por ejemplo, en el último número hemos publicado un artículo sobre el problema del agua en Palestina. Y porque, claro, ahora con todo lo que está ocurriendo allí está el tema, digamos, como muy activo. Además, pueden acceder a través de Internet, es de libre acceso, con lo cual se lo pueden descargar y leerlo tranquilamente. Sobre el tema que usted plantea, yo creo que de esto tendría que hablar más don Antonio, que sabrá más que yo, pero le voy a decir alguna cosa. Vamos a ver. Felipe González hizo un plan hidrológico, y ya digo que seguro que don Antonio está más al corriente de estos temas, hizo un plan hidrológico que, entre comillas, no se atrevió a sacar a la luz porque temía que iba a haber mucha contestación.
Estoy hablando justo antes de, vamos a decir, la última etapa del gobierno de Felipe González, ¿no? Entonces no se atrevió porque veía que iba a tener contestación, sobre todo pues, en una zona como Aragón, era donde más contestación iba. Y en ese plan hidrológico se hablaba bastante de trasvases, se hablaba bastante. Entonces llegó Aznar al poder y Aznar dijo, bueno, como yo planteé este plan hidrológico de González, vamos, voy a tener a la gente todo el día en la calle. Y entonces vamos a decir que lo redujo bastante. No sé en el porcentaje, pero bastante. Es decir, vamos a hacer menos cosas de las que en un primer momento se planteaban, ¿no? A pesar de todo, le costó la comunidad autónoma, le costó de Aragón, le costó el Ayuntamiento de Aragón, porque bueno, en la Plaza del Pilar cabe mucha gente. Usted no sabe lo que es la plaza esa gritando trasvases no, y de hecho, pues al poco tiempo Rudy perdió la alcaldía, perdieron la Junta de Aragón, ¿no? Y luego pues estos gobiernos, pues digamos que se mantuvieron ahí un poco a la expectativa, que no sabían muy bien qué actitudes tomar. Y luego pues yo creo que ha habido, digamos, el factor determinante, creo, en parte porque yo los conozco, ¿no? Ha sido la Fundación Nueva Cultura del Agua, que son muy amigos míos, muchos de ellos, y que han tenido una gran incidencia y que no se mueven, digamos, me parece a mí, desde un esquema político, sino que tienen una idea, digamos, como muy defensora, digamos, del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, con Pedro Arroja a la cabeza, catedrático de Física en la Facultad de Económicas de Zaragoza, que ha sido también una eminencia a nivel mundial, ha sido como una especie de representante de la ONU en temas del agua, ¿no? Y una serie de figuras más, pues bueno, tuvieron, digamos, como mucha incidencia en lo que luego serían el Ministerio de Cristina Narbona, ¿no? Entonces, esto lo estoy resumiendo mucho y estoy, digamos, sintetizando en 2 segundos, en 1 minuto, lo que fueron bastantes años, ¿no? Entonces, digamos que se ha impuesto, digamos, esa tesis, ¿no? La tesis, por ponerlo es muy esquemático lo que voy a decir y muy simplón, si quieren, ¿no? La tesis es, ¿para qué nos vamos a gastar cientos de millones de euros en un trasvase del agua para llevar agua hasta Barcelona, que está superpoblada? Vamos a intentar gastarnos esos dineros en fomentar que no se despueble el Pirineo aragonés, que Teruel no sea un lugar, digamos, inhóspito donde no vive nadie. Es decir, vamos a intentar apostar por que haya un cierto equilibrio territorial, ¿no? Y bueno, y esta es a nivel, ya digo, le pongo el ejemplo de España, pero si nos trasvasamos digamos, a los organismos europeos o los organismos vinculados a la ONU con el tema del agua, pues veremos que es prácticamente lo mismo. Entonces esta es un poco la tesis que hay ahora. Entonces se es poco partidario de los trasvases, ¿no? ¿Hasta qué punto es razonable o no razonable? Pues es que es muy difícil de dictaminar, pues ¿por qué? Pues porque, y no es que no me quiera mojar, es que cada uno, vamos a decir, tiene su parte de coherencia, ¿no? Por un lado, pues sí, el crear una serie de repositorios donde almacenemos el agua y que el agua, cuando nos haga falta, podamos acudir a ella, pues está muy bien, pero también dices, oye, ¿por qué hay que cambiar el ciclo natural del agua? ¿Por qué no apostamos por desarrollar más estas zonas que están, vamos a decir, que todo el mundo se va? Es decir, el problema del Pirineo aragonés es que se ha despoblado, ¿no? Es decir, bueno, todo el mundo se ha ido. Teruel tiene muy poca población y cuando atraviesas la provincia, yo la he atravesado en verano, ¿no? Porque en invierno hay que dar mucho valor para atravesarla, ¿no? Y dices, bueno, es que aquí, por aquí no pasan ni las águilas, ¿no? Es decir, dices, bueno, ¿pero qué ocurre? Bueno, pues es que hay más turolenses en Barcelona y en Zaragoza que en el propio Teruel. Entonces dices, bueno, ¿qué hacemos para fomentar y hacer que no haya como esa despoblación? Y bueno, ese es un poco el esquema que hay, ¿no? Entonces es que es muy difícil, ¿no? Dar una solución a eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí, adelante. La competencia que hay hoy día en el sentido de vamos a la transferencia de la trasvase o a la desaladora. La desaladora no es que se están multiplicando mucho, pero no están triunfando. Bueno, el tema de las desaladoras es que
a día es el coste, es que son muy caras. No solamente construirlas, sino el coste de, vamos a decir, de salinizar el agua, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que dices, bueno, hay que plantearse algo, pero habrá que buscar, ¿no? Hay quien está hablando de que los avances tecnológicos van a permitir a corto plazo, a medio o corto plazo, que las desaladoras puedan ser una solución, pero a día de hoy todavía no lo son. Este es el problema que vamos a tener. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que estamos en un país con grandes desequilibrios, ¿no? Es decir, zonas donde llueve mucho y que no tienen problemas de agua, y zonas donde no cae una gota o cae en 2 días seguidos, inunda y se lleva por delante todo lo que tiene ahí, ¿no? Dices, pero bueno, ese es el gran problema que hay. Y además dices, bueno, son zonas que también han adquirido un gran nivel de desarrollo, como puede ser todo el sureste de España, Alicante, Murcia, no solamente por el tema turístico, sino el tema agroalimentario. Y claro, no puedes dejar a esas personas, no las puedes dejar ahora, digamos, tiradas, ¿no? Tienes que dar solución a esa cuestión, pero bueno, no es un tema sencillo, es un tema complejo, Problema de costes. ¿Alguna cuestión más? Porque yo creo que el respeto a, digamos, a las condiciones naturales condenaría a una España seca y una España húmeda de una forma irremediable. Y lógicamente, en un mundo más desarrollado, lo mismo que el Israel, que se ha convertido en un desierto, en un vergel, evidentemente hay tecnología y recursos para poder, creo yo, que el desierto no avance como está avanzando desde hace años, y eso está perfectamente ya estudiado, ¿no? Como va entrando por el sureste y se va introduciendo más hacia el interior. Y yo, el tema del trasvase, la verdad es que no veo el porqué exactamente, porque lo cierto es que se desperdicia agua. Es decir, en un momento de mucha pluviosidad no se absorbe toda esa agua en las cuencas del norte, y es agua que se pierde cuando realmente con un buen sistema más racional pues se podría ir efectivamente conduciendo y tal. Un tema que además históricamente tiene una trayectoria enorme, porque ya desde los arbitristas del siglo XVII se hablaba de hacer un canal o canales que transversalmente y oblicuamente recorrían toda España. El famoso Canal de Castilla. Claro, eso está ahí, ¿no? Es cierto que el gran impedimento es un impedimento, yo creo, francamente un tanto irracional, de decir es lo mío y yo no lo suelto, ¿no? Y ahí es donde yo creo que ese obstáculo habría que superarlo. Me parece, ¿eh? Sí. Me hablo de no sé, Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que también hay bastante de... Yo muchas veces pongo, aunque parezca una cosa así muy primaria, el ejemplo este que hemos visto tanto en las películas del oeste, de las peleas entre el ganadero y el agricultor, ¿no? Las peleas estas que hay por el agua, que terminan luego siempre en un duelo ahí, ¿eh? Pues bueno, pues es un cierto nivel de irracionalidad que hay a veces, ¿no? En estas cuestiones, ¿no? Así es, yo creo que no hay cosa que levante más el sentimiento territorial que el tema del agua, ¿no? Pero incluso ya históricamente, tú has hecho referencia al trasvase Tajo Segura, ahí generó incluso partidos políticos de la misma ideología, como se enfrentaron, porque a defender esto es lo nuestro. Eso es muy difícil. Yo creo que eso políticamente no habría ningún gobierno que en estos momentos, bueno, no en estos momentos, pero que en ningún momento se atreviera a meterle mano a eso, ¿no? Ya ha comentado Juan Manuel, perdieron el ayuntamiento, la comunidad autónoma y no perdieron la vida porque se paró aquello, ¿no? Muy complicado. El tema está, yo creo que está por ahí. Asistimos a una conferencia en este ciclo desde Las Palmas de Gran Canaria sobre el tema de la desalinización del agua. El problema al día de hoy es coste, pero lo decía muy bien Juan Manuel, yo creo que más pronto que tarde ahí se podrá superar ese coste, o no habrá más remedio que pagar el agua a los precios que haya que pagarla para poder financiar esas desaladoras, y ahí sí que tenemos ya recursos infinitos, ¿no? Pero mientras tanto, complicado lo tenemos, y más mientras que no llueva. Pues nada más, muchísimas gracias Juan Manuel, ha sido un placer, y muchas gracias a los que nos hayan seguido por YouTube, y
De cualquier manera, la conferencia quedará depositada, si tú no lo autorizas ahora, sin ningún problema. quedará depositada en el canal de YouTube para que cualquiera que quiera ver alguna parte o no haya podido verla, pues pueda seguirla. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.